A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Efesios capítulo 3, del versículo 8 al 11. Los saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Eterno por darnos de nuevo, como lo hemos dicho, la oportunidad de volver a presentarnos ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Hoy es en este día donde nos unimos para orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy queremos traer ante ustedes una breve declaración, porque aquí hemos señalado varias veces de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es una estructura política religiosa, y por lo tanto queremos dar una breve introducción concerniente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por cuestión de que en el transcurso del tiempo hemos notado y nos hemos dado cuenta de qué tan fácil es caer al desvío, el considerar que solamente su estructura política religiosa es la que se considera como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, a través de la misma palabra de nuestro Dios, encontramos las maravillosas declaraciones por el mismo Señor Jesucristo y después por sus apóstoles, dando declaraciones enfáticas de quién es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y de quién es el dueño de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a dar una breve declaración, una breve información concerniente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la estructura de la iglesia. Porque esto es muy importante, vuelvo a repetir, por cuestión de que si es un grupo muy grande, un grupo muy pequeño, un grupo muy antiguo, un grupo muy moderno, pueden o han caído en el desvío de lo que aquí vamos a estar elaborando. Por lo tanto, hoy en este día vamos a orar y pedirle a nuestro Dios ya al final de que el Señor nos enseñe y nos muestre en realidad cómo es que se estructura la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y que si nosotros lamentablemente, voy a decirlo así, nosotros o mis hermanos más bien que han caído bajo esta prisión espiritual en cuestión de considerar que su iglesia solamente es el grupo donde pertenece, pues para que seamos liberados de ello. ¿Por qué? Porque cuando se trata de dar razón de los principios e historia de la iglesia, es común escuchar y mirar a muchos cristianos sinceros, pero aún desconocedores de la historia y de la misma palabra de nuestro Dios, que lo que hacen en sí cuando se trata de su iglesia es relatar o dar una razón de los orígenes tradicionales de su particular denominación cristiana. Unos se refieren a alguna de las organizaciones religiosas más antiguas y otras a algunas de las relativamente modernas. La verdad sencilla, pero a la vez profunda, es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no ha consistido nunca ni hasta hoy en ninguna institución política religiosa. Podemos señalar en eso que las estructuras de gobierno por las cuales nos regimos están correctas, es correcta ciertamente. Y eso lo podemos aplicar en todos los demás aspectos de la sociedad humana. Pero sin embargo tenemos que considerar que esta forma de gobierno en la cual nos regimos y nos estructuramos y nos regimos está prohibida estrictamente por el mismo Señor Jesucristo, cuando Él mismo da la declaración en Mateo capítulo 20, versículo 25 y 26. Así que damos estas citas bíblicas para que después usted se dé el tiempo y pueda leerlo en su casa. En cambio, vemos este sistema
prohibido de la estructura política religiosa en la iglesia, que este sistema está prohibido, con tanta facilidad ha sido aceptado y tomado por el hecho entre la gran mayoría del cristianismo, especialmente en estos últimos 16, o más bien en estos últimos siglos de la iglesia, lo cual para este tiempo podemos con tanta facilidad declarar que esto es un desvío espiritual, pues no va conforme a lo que la palabra de nuestro Dios nos dicta, lo que la palabra de Dios nos declara. Entonces es importante el hecho de que nosotros también consideremos en la forma en la cual la iglesia de nuestro Señor Jesucristo funciona, porque si no es así, entonces nosotros mismos vamos a caer en este desvío. Y decíamos que la forma muy clara y enfática la manifiesta el Señor Jesús cuando escribe o cuando habla a sus apóstoles en cuestión de el sistema de gobierno en el cual la iglesia se debe de regir. Está pasmado en la palabra de nuestro Dios, como ya lo mencionamos en Mateo capítulo 20, del versículo 25 al 26. Pero sin embargo, miramos que para la causa de esta desobediencia al ordenado por el Señor, con el tiempo va tomando forma y se va fortaleciendo y se va tomando unas proporciones altas, en lo cual en el transcurso del tiempo se acepta con tanta facilidad que a la vez es muy difícil desconectarse de ello, al grado aún de que si aquellos en los cuales no pertenecen o son miembros de sus respectivas denominaciones, vuelvo a decirlo esto, ya sea por su origen tradicional, optan aún por enjuiciar y condenar a aquellos que no son parte o miembros de su iglesia. Por eso es importantísimo que nosotros estemos bien conscientes que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una y que está compuesta de todas razas, tribus y lenguas, y que no se rige a través de una estructura política religiosa, sino que más bien es un organismo vivo en el cual el dueño y jefe de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, y que todos los seguidores de su iglesia o del Señor Jesucristo como miembros de su iglesia nos servimos los unos a los otros tal y como la palabra de Dios los dicta. Y aquellos en los cuales nos menciona que los que quieran ser los mayores tendrán que ser ciertamente los servidores. Ahora, ciertamente que la iglesia de nuestro Señor Jesús, que en su transitar por esta vida está integrado por humanos, no podemos ignorar ni negar los aspectos seculares de su existencia natural aquí en el mundo. Hablando en cuestión de las cosas en las cuales aquí en todos los aspectos nos regimos. Estos se requieren invariablemente ahora tanto del individuo como del conjunto del cristianismo en el sentido universal. Que la iglesia, aquí la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cumpla con todos sus deberes y obligaciones con la sociedad humana. Y cuando decimos de la iglesia, acuérdense que estamos hablando no de un grupo, sino de cada individuo que vive conforme a la guianza y la dirección del Espíritu Santo, que se muestra a través de lo que el Señor dicta en el sermón profético, en el capítulo 5 y capítulo 6 del libro de Mateo. Pero nosotros, mientras estamos aquí, tenemos que cumplir con los deberes y las obligaciones de la sociedad humana. Y todo esto además considerando y respetando también las diferentes tipos de culturas, según la región geográfica y de las razas entre las cuales estuviera establecida, o sea, donde el Señor llamare o donde la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, los miembros de su iglesia, se empezasen a crecer o desarrollar como una comunidad. Es importante entender también de que debemos de respetar nuestras autoridades y a la misma vez respetar también las culturas y las tradiciones, siempre y cuando todas y cada una de ellas no estén por encima de lo que Dios estableció en su bendita palabra, y guiarnos conforme a lo establecido en su palabra. Pero vuelvo a repetir que nada de esto, ni ninguna otra razón
nos puede justificar en el hecho de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se estructure como una organización política religiosa al punto de que los miembros se convierten en esclavos de aquellos en los cuales se reclaman como dueños de su respectiva denominación, a la cual ellos dictan como la única y original iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aún al grado que le enseñan a sus feligreses que si no son miembros de su respectiva organización, no hay salvación, que fuera de ellos no hay salvación. Y aún toman la agresividad y la blasfemia de ponerse aún por encima del Señor Jesucristo y no anunciar que la salvación viene por gracia a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo y que Él es el dueño absoluto de su iglesia. Pero cuando estos líderes en los cuales son turbados y establecen una estructura política religiosa para controlar y gobernar a sus feligreses, esto ciertamente manifiesta la misma actitud de la cual el apóstol Juan se queja en su tercera carta de Diótrefes, que ama tener el primado. Es que cada uno de nosotros debemos de considerar en una forma amplia en cuestión de que si estamos nosotros bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo, viviendo en un sistema, en el sistema de Dios, o estamos viviendo en el sistema de los hombres, porque el sistema de hombres ciertamente nos traerá muchos perjuicios. Decíamos que debemos nosotros considerar las culturas y las razas en las cuales Dios o nuestro Señor Jesucristo vaya sacando a aquellos para ser los miembros de su iglesia, porque eso es en sí lo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo manifiesta, de aquellos que hemos sido sacados, alcanzados, rescatados por gracia de todas razas, tribus y lenguas. Y cada uno de ellos debemos, vuelvo a repetirlo, respetar las leyes que representan nuestros gobiernos, siempre y cuando todos y cada uno de aquellos gobiernos no estén por encima de lo que Dios establece en su bendita palabra. Insistimos, el hecho de que a pesar de que la iglesia está integrada por humanos, siendo esta el reino de Dios aquí en la tierra, conforme lo menciona Lucas en el capítulo 17, del versículo 2, del versículo 17 al versículo 21, el llamamiento de cada uno de sus verdaderos integrantes debemos de considerar y entender lo que es netamente espiritual, pues esta realidad ha sido establecida por el mismo Señor, según lo declara en San Juan capítulo 3 del versículo 3 al 5. Por lo tanto, cada cristiano verdadero tiene invariablemente que reconocer que aunque su vida secular está obligada con el mundo natural, su vida espiritual depende completa y directamente de aquel a quien San Pedro llama el pastor y obispo de nuestras almas. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25. De aquel a quien San Pablo señala por su parte como sacerdote para siempre y pontífice, ministro del santuario, o sea, de su iglesia. En Hebreos capítulo 7, versículo 3 y Hebreos capítulo 8 del versículo 1 al 2. El Espíritu Santo en forma insistente en las Sagradas Escrituras señala el total de los integrantes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo como un cuerpo. En una de las muchas referencias al respecto nos dice así también, de esta manera: así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos somos miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 12, versículo 5. En cambio, en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos a la iglesia del Señor estructurada como una organización política semejante al molde natural de las instituciones seculares. Pues todos y cada uno de los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, tanto en sus acciones como en los escritos correspondientes, tuvieron mucho cuidado en señalar y obedecer al pie de la letra lo ordenado estrictamente, o más bien decirlo así, la orden dada por el Señor en una manera muy estricta respecto a la forma exclusiva de gobierno teocrático y espiritual de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aún el apóstol Pablo
el apóstol de los gentiles, después de haber establecido un número de congregaciones en Asia Menor, reúne a los fieles y a los pastores para despedirse definitivamente de ellos. Veamos que el desprenderse de ellos no los estructura ni los encomienda bajo el cuidado de ciertas autoridades eclesiásticas, como hasta hoy podemos mirarlo con toda naturalidad. Se hace entre la gran mayoría del profesante cristiano. En cambio, a los pastores solamente los amonesta diciendo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, no Pablo, o no mencione siendo el San Pablo o San Pedro o otro de los apóstoles, sino que más bien dice, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores para apacentar la iglesia del Señor. O sea, apacentar la iglesia del Señor, no a una cierta denominación, la cual ganó por su sangre. Y así, entre sus varias observaciones y recomendaciones, les dice a todos: y ahora, hermanos, o sea, el apóstol Pablo, os encomiendo a Dios, no al supervisor o algún superior, y a la palabra de su gracia, al cual Dios es poderoso para solidificar y daros parte con todos los santificados. Hechos capítulo 20 del versículo 17 al 32. La palabra de nuestro Dios nos ordena estrictamente a los cristianos, tanto en lo individual como en conjunto, el que obedezcamos las leyes civiles que nos rigieren siempre y cuando éstas no nos obligaren a, como ya lo hemos señalado, a desobedecer al Señor. La orden divina antes señalada de no mezclar lo espiritual con lo secular está muy particularmente catalogada en esta advertencia. Por lo tanto, es imperativo que nunca la perdamos de vista, ya que la innegable realidad es que el hacer tal mezcla es lo que ha producido por siglos y hasta hoy y es una forma muy triste por cuestión de que se van estructurando y a la misma vez se van formando instituciones políticas religiosas en las cuales cada una de ellas se considera como la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a mencionar que muchos de ellos desprecian a los que no son parte de su grupo porque no los señalan como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aún al grado de llamarles aún también herejes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros con ese tipo de actitudes, porque la ruina espiritual de multitudes de cristianos es precisamente lo que les ha acarreado. Así que cada uno de nosotros debemos de considerar y fijarnos realmente si estamos nosotros siendo dirigidos por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o si estamos nosotros dirigiéndonos por una estructura política religiosa. Así que vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos dé iluminación, que la alianza del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros para que nos ilumine y nos muestre y nos enseñe, vuelvo a repetir, si somos miembros de la iglesia genuina y verdadera de nuestro Señor Jesucristo, o si pertenecemos realmente a una estructura política religiosa donde los hombres son los dueños y jefes de la entre comillas, llamada iglesia. Para eso necesitamos entonces tener la alianza y la dirección de nuestro Dios. Así que los invitamos para que juntos nos unamos y le pidamos a nuestro Dios guianza y dirección, y que el Señor nos ilumine y nos dé sabiduría para tener entendido de que somos realmente miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y no miembros de una estructura política religiosa. Así que los invitamos, vamos a orar en este momento y pidiéndole a nuestro Dios su guianza y su dirección, diciéndole al Señor: bendito Dios, te damos honra y te damos gloria, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el dueño de la iglesia, Señor Jesucristo. Tú eres el que la pagaste el precio por ella en la cruz del Calvario. Nosotros, Señor, venimos delante de ti para pedirte que nos sigas confirmando, Señor, que somos
miembros de tu iglesia y que no somos miembros de una estructura política religiosa. Por eso es que también, Señor, te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos que están por diferentes partes del mundo, aquellos en los cuales se encuentran en diferentes lugares, pero que han sido en una forma u otra también, Señor, engañados y haber sido miembros solamente de una institución política religiosa y no en sí siendo participantes genuinos y verdaderos de tu iglesia que tú compraste en la cruz del Calvario con tu sangre. Ayúdanos a entenderlo y ayuda a todos aquellos nuestros hermanos también en los cuales pueden aún estar, Señor, bajo confusión, bajo esta actitud que no va conforme a lo que tú estableciste en tu palabra, que no es el orden en el cual tú, Señor Jesucristo, mostraste a tus apóstoles ni ordenaste. Así que te pido, Señor, ayúdanos y ayuda a cada uno de mis hermanos también en tu maravilloso nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, bendito Dios. Amén. Mis hermanos, pues Dios los bendiga. Creo que el tiempo pasa rápido y no tenemos, ¿verdad?, de poder dar en una forma más amplia, pero los invitamos, ¿verdad? Si usted desea y anhela más información sobre esto, los invitamos a que nos llame. Nosotros también, ¿verdad?, le obsequiaremos gratuitamente un libro escrito por el pastor Efraín Valverde Sr., titulado La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde aquí el hermano narra lo que en parte aquí hemos estado elaborando y también da una explicación sobre sus propias experiencias basado en cómo es que él en un tiempo estuvo bajo una estructura política religiosa, pero ahora teniendo iluminación de nuestro Dios, pudo entender de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es un organismo vivo compuesto de todas razas, tribus y lenguas. Y el único que sabe con exactitud quiénes son los dueños de su iglesia es aquel que es el dueño de la iglesia, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios grandemente les bendiga y sigamos orando los unos por los otros, que tanto necesitamos en estos tiempos de confusión. Dios los bendiga.